Episodio 42. Eran las 2 de la tarde, cuando José Pedraza Salinas despertó en su habitación del hostal. Había olvidado la hora de su cita con Juan Luna. Se levantó, tomó una ducha y salió camino de su casa. Llamó a la puerta y al ver que no contestaba pensó que, dada la hora a la que se había ido a dormir la noche anterior, lo más probable era que todavía estuviera durmiendo. Volvió al hostal para desayunar y dar tiempo a su amigo para levantarse, ya que efectivamente se había dormido, por lo que acudió con retraso a su cita. Mientras tomaban un café, Juan preguntó a su amigo por la visita a casa de sus padres y al molino, ya que el día anterior, durante su conversación en la terraza, ambos habían evitado hablar sobre el tema. José explicó someramente a su amigo su impresión en la visita a la casa de sus padres, evitando hablar de los fantasmas que habitaban, tanto en la casa como en el molino, y la invitó a seguir recorriendo el castro. Bordearon la cuesta que rodeaba el pueblo caminando por una senda casi imposible. Cerca del hostal, excavando en la ladera y cubierta de maleza, algo llamó la atención de José. Era el huerto que durante muchos años había cultivado su madre, Rebeca Salinas, y donde cultivaba hortalizas y pasto para los animales de la casa. Por su proximidad a la escuela, Rebeca un día encargó a su hijo vigilar en las horas de recreo a las gallinas de un vecino que siempre andaban sueltas por aquellas cuestas y se comían las plantas que con tanto esmero cuidaba ella. «Si alguna vez encuentras alguna gallina merodeando por mi huerto», le dijo su madre, «tírale una piedra, verás que pronto se va». Y dicho y hecho, uno de los días en que José, durante uno de los recreos de la escuela, bajó al huerto a vigilar, encontró un gallo de cresta roja picoteando los tomates que ya empezaban a madurar. Sin dudarlo, y sintiéndose apoyado por su madre, tomó del camino un puñado de piedrecillas, y como si de un juego se tratara, fue una a una, lanzándolas, esperando hacer diana en la cresta del gallo. Después de varios intentos, una de las piedrecillas impactó en su cabeza, y fulminado, cayó al suelo quedándose inmóvil. Asustado, José salió corriendo para contar a su madre lo que le había hecho. «Ya que lo has matado», contestó su madre, «podrías habértelo traído para cocinarlo. Así que vuelve al huerto y sin que nadie te vea, te lo traes a casa». José salió corriendo esperando encontrar al gallo en el mismo estado y en el mismo sitio donde lo había dejado. Pero el gallo no estaba. Quizá alguien se lo robó, o el gallo se recuperó del shock y se fue a su corral por donde había venido para nunca volver a pisar el huerto de Rebeca Salinas. «¿Y volviste a ver el gallo algún día?», preguntó Juan Luna, a quien su amigo no dejaba de sorprender con sus historias. «No, no creo que le quedaran ganas de volver, en caso de que siguiera vivo». Continuaron bordeando la cuesta, caminando por esa senda estrecha que se asomaba a los huertos, recordando las batallas campales que libraban los niños de El Castro contra los chicos del pueblo vecino, cuando osaban robar de los huertos. Las piedras rodaban cuesta abajo, y más de un forastero, intentando robarle sus hortalizas, se fue a su casa descalabrado, mientras los de El Castro, desde su atalaya de privilegio, celebraban su victoria. «¿Cuántos años han pasado?», exclamó Juan Luna. «Sí», dijo José Pedraza, mientras lanzaba una piedrecilla al aire cuyo destino quedó oculto entre las higueras de un huerto cercano. «Pero nosotros aún seguimos aquí», añadió Juan. «Muchos de nuestra misma edad ya se fueron». De pronto, una emoción mal disimulada se dibujó en el rostro de José y humedeció sus ojos. Juan pidió disculpas a su amigo por el comentario, que entendió desafortunado, dado el momento luctuoso por el que éste estaba pasando. «No tienes por qué pedirme disculpas», dijo José, tratando de superar aquel momento triste que le fue a recordar a su amigo. «Mis padres ya eran muy mayores y su marcha era esperada por todos. Sin embargo, como bien has dicho, muchos de nuestra misma edad se fueron dejando algunos sueños por cumplir y mucha vida por vivir. Y esa expresión la ha provocado ese comentario que he hecho sobre los que se fueron sintiendo de nuestra misma edad, y no por la muerte de tus padres». Al pasar por la plaza de la iglesia, José Pedraza Salinas invitó a Juan Luna a tomar asiento en uno de los bancos de cemento situado bajo un olmo. «No me digas que te cansaste ya del paseo»,
dijo Juan, sabiendo que ese no era el motivo por el que su amigo le invitaba a sentarse. No, ese no es el motivo. Quiero contarte algo que nadie conoce, ni siquiera mis padres ni mis hermanas. Algo que solo conoce mi corazón y que tú involuntariamente me has vuelto a despertar, aunque nunca ese sentimiento se llegó a dormir. ¿De qué hablas?, dijo Juan. ¿Qué secreto es ese que ni siquiera tus padres conocían? ¿Por qué me lo vas a contar a mí? Porque tú sabes muy bien de qué te voy a hablar, contestó José. ¿Acaso lo conozco? Sí, la conociste. La conocí. Era una mujer. Sí, contestó José. Era una mujer. Desde que éramos niños, sentíamos el uno por el otro algo especial. Nuestras miradas se encontraban durante el recreo en la escuela, en los bancos de la iglesia durante la misa de los domingos, en los paseos por la carretera en las tardes cálidas del verano y durante mis sueños, seguro que también en los suyos, de una manera obsesiva. Estábamos juntos, reíamos juntos y jugábamos juntos a ser mayores, aun siendo unos niños. Bueno, eso nos ha pasado a todos cuando éramos niños, comentó Juan. Yo también andaba siempre detrás de una chica, pero así, tan enamorado como tú, no estuve. Y después de esa chica, que fue la primera, vinieron otras, hasta que ya, desde mayor, apareció la que hoy es mi mujer y la madre de mis hijos. Has tenido mucha suerte, amigo. Yo habría dado cualquier cosa porque mi historia hubiera terminado siendo como la tuya, pero no fue así. Hasta mi adolescencia, mi único amor fue ella. Un amor sin palabras. Solo con las miradas y los sentimientos nos comunicábamos sin que nadie lo advirtiera. Solo al llegar la adolescencia, sentimos el deseo de gritar a los cuatro vientos que nos queríamos. Cada uno de nosotros se separó de su grupo de amigos y presumimos por primera vez de ser una pareja más de las que paseaban juntos. Carretera arriba, carretera abajo, hasta que al anochecer, al encenderse las luces de la calle, le reclamaba en su casa. «¡Qué tontería!», dijo Juan, como si algunos no buscáramos la forma de salir de noche con cualquier pretexto y encontrarnos con quien quisiéramos en donde quisiéramos, sin que se enteraran nuestros padres de lo que hacíamos. No siempre era así. Algunos padres, sobre todo los padres de las chicas y más concretamente los padres de ella, eran celosos en exceso de los acompañantes de su hija y muy selectivo con respecto a la familia a la que pertenecía el supuesto pretendiente, ejerciendo un control exhaustivo y la autoridad para aceptar o no esa relación. Los chicos gozaban de más libertad en ese sentido, y hasta resultaba extraño que un chico, después de cenar, no se diera una vuelta por el pueblo o acudiera a las cuatro esquinas a charlar de cualquier cosa con los amigos, mientras alguna chica, en edad casi siempre casadera, acudía en un continuo ir y venir a la fuente de la plaza con su cántaro a buscar agua. De hecho, era la forma más habitual, ¿recuerdas?, de fijarse en ellas. Y cuando eso sucedía, desligándose del grupo, alguno de los mozos la acompañaba hasta su casa. Así comenzaban muchos de los noviazgos en el pueblo. Pero lo vuestro no sucedió así, dijo Juan, curioso por conocer la historia en la que su amigo José se iba demorando a medida que el sol iba creando sombras alargadas de los olmos sobre el suelo de tierra de la plaza de la iglesia. No, contestó José, dispuesto a continuar explicando su historia de amor. Cuando sus padres observaron la frecuencia con la que nos veíamos, y temiendo que aquella relación de adolescentes corriera el riesgo de desembocar en algo más serio, y sabiendo que el pretendiente de su hija, o sea yo, no era ese que ellos habían programado para ella, decidieron que aquella relación debía cortarse de raíz, sin tener en cuenta los sentimientos de cariño y ternura que nos unía a los dos. A partir de aquella decisión, nuestros encuentros se producían de forma furtiva y cada vez más espaciados, y empezábamos a sentir los primeros síntomas de los que se convertiría en la primera herida del amor, cuyos motivos no llegábamos a comprender. Sí, dijo Juan Luna, pero aún no me has dicho cómo se llamaba ella y a qué familia del pueblo pertenecía. Supongo que no será necesario pronunciar su nombre. Bastará con decirte que era la chica más hermosa del pueblo. Creo saber de quién se trata. Ella fue la que te apartó de tus amigos y del resto del mundo. Un mundo que dejó de existir para ti. Es cierto, convino José.
ese estado de felicidad que suponía para nosotros el descubrimiento de algo tan difícil de definir como el amor. Nunca más, fuera de ella, lo volví a sentir en mi relación con otras mujeres. ¿Y sus padres consiguieron romper vuestra relación?, preguntó Juan, ansioso por conocer de una vez el desenlace de aquella historia. Aquel sufrimiento al que sometieron a su hija con su oposición a encontrarse conmigo, a hablar conmigo o a dirigirme una mirada, acabaría siendo mella en su comportamiento. Una noche la esperé soportando la lluvia bajo un olmo cercano a su casa. En nuestro último encuentro a escondidas de cualquier mirada, me había prometido salir esa noche con el pretexto de ir al buzón del correo a echar una carta. Un motivo ingenuo que no convencería a nadie, y menos a sus padres, considerando que debía salir de su casa a esas horas de la noche. De la puerta entreabierta de su casa, un haz de luz procedente de su portal se proyectaba sobre la calle mojada. En cualquier momento podría salir ella. Esperé empapado hasta los huesos durante un tiempo infinito, y el rayo de luz seguía quieto marcando una línea recta sobre la calle de tierra. De pronto, la puerta se cerró con un chirrido lastimero que dio paso a un portazo violento, negándonos una vez más la posibilidad de aquel encuentro. ¿Y ahí terminó vuestra historia?, preguntó Juan Luna. No exactamente, contestó José Pedraza. Ella acató sin discutir la decisión de sus padres de no volverme a ver, aunque nunca cumplió esas promesas ni entendió eso de la diferencia de clases entre su familia y la mía, en un pueblo en donde la época de los señoritos, a la que sin duda habían pertenecido sus abuelos, ya había pasado, y era peligroso enfrentarse a la autoridad dictatorial de sus padres. Unos padres que con su actitud hacia su hija no debieron conocer el verdadero amor, y en cuya relación posiblemente sí tuvo que ver la igualdad social a la que pertenecían las dos familias. Aún así, a veces encontrábamos la manera de vernos, siempre a escondidas, con el temor de ser descubiertos, lo que hizo que aquella relación fuera cada vez más difícil, en la que sus lágrimas y mi dignidad herida amenazaban con una ruptura que ninguno de nosotros deseaba. Durante varios años, en mis vacaciones de verano y Navidad, que pasaba en casa de mis padres, siempre dábamos con la forma de encontrarnos en el pueblo, ignorando cada vez más la opinión de los suyos, que, a la vista de lo que empezaban a considerar inevitable, miraban hacia otro lado esperando, y así se lo hacían notar, que algún día ella se diera cuenta de que yo no era la persona adecuada para formar parte de su familia. Uno de los veranos, al llegar al pueblo, esperando encontrarla como ya era habitual, una amiga de ella vino a decirme que Clara no se encontraba en el pueblo. ¿Clara? Sí, contestó José, quien al pronunciar su nombre de nuevo se le escapó un quiebro en la voz. Ya comprendo. ¿Y cuál era el motivo de su ausencia?, preguntó con curiosidad Juan, sabiendo cuál sería la respuesta. Su amiga me advirtió que no la esperara, que desde hacía unos meses tenía un novio con el que sus padres esperaban y deseaban que se casara un día. Y ese novio pertenecía a esa clase social que tanto preocupaba a sus padres. Solo sé que me partió el corazón y que no quise creerlo, y tratando de recuperarla, busqué la calle de la ciudad donde vivía y volví de nuevo a esperar que en algún momento pasara frente a mí solo para convencerme de que iba sola. Y quizá, echándome de menos recordando los momentos de felicidad vividos en el pueblo. Y al igual que aquella noche, durante varios días, soporté el frío y la lluvia bajo la marquesina de un bar cercano a su casa, esperando que todo fuera una estrategia de sus padres para que me olvidara, o que ella hubiera sucumbido a sus deseos de apartarla de mí. ¿Y la viste?, preguntó inquieto Juan. Una noche, mientras yo apuraba mi segunda cajetilla de cigarrillos en el sitio habitual cercano a su casa, una pareja pasó junto a mí. Ella, al verme, bajó la mirada para impedirme que la reconociera. Iba del brazo de un hombre gris, con aire de ejecutivo y con traje y corbata, que al verme observarlos, cogidos de la mano, me dedicó una mirada de ganador. Poco después, supe que se casaron. Y ella nunca te dio una explicación en alguna de las muchas ocasiones en que os cruzaste en las calles de El Castro. No. Al principio siempre evitamos ese encuentro. Después, en una leve sonrisa al cruzarnos, supimos en secreto que aún quedaba algo que nos alteraba los latidos del corazón al vernos. Intuyo que en su matrimonio no fue feliz.
Pasados unos años, casado y con hijos, regresé a El Castro. La puerta de su casa estaba cerrada. La pared tenía un cierto aspecto de abandono. Y en su balcón, unos geranios secos me dijeron que aquella casa estaba abandonada. Pregunté por Clara, y alguien me dijo que murió. Era de nuestra edad. Y ya ves, también se fue. Nosotros aún estamos aquí. Las luces de las farolas de la calle se encendieron cuando abandonaron la plaza de la iglesia. En su paseo, cruzaron por delante de la casa de Victorino Cabañas, el que se fue al cielo en cuerpo y alma colgado de un globo. La puerta estaba cerrada, y las hierbas trepaban por las paredes hasta lamer los aleros del tejado. «Hace años que murió», dijo Juan Luna. «La que todavía vive es su mujer, Teresa Requena. Dicen que pasa sus últimos días en una residencia para ancianos en Valle Hondo». Llegaron al mirador. Tomaron asiento en un banco de piedra bajo el olmo centenario que desde el principio del mundo estaba plantado allí. «Al menos», dijo Juan Luna, «eso es lo que los viejos nos contaban a los chicos cuando éramos niños». «En verdad», contestó José Pedraza, «nunca se entendería el mirador sin este olmo. Testigos de 1000 historias contadas o vividas bajo su sombra en verano, o como un paraguas protector de la lluvia en los días oscuros y fríos del invierno. Cuántas escenas de amor habrá contemplado, cuántos besos, cuántos abrazos de adolescentes antes de que se encendieran las luces de las calles al anochecer, hora de llevar a las chicas a su casa. Y cuántas despedidas», apostilló Juan Luna. Aunque el más hermoso del pueblo era el olmo de la plaza. Allí se situaban discretamente las madres, el día de la fiesta, para observar con quién y cómo bailaban sus hijas. «O el olmo de la plaza de la iglesia», dijo José Pedraza, «donde a su sombra las mujeres tejían la lana, cosían o remendaban los pantalones y daban la vuelta a los cuellos de las camisas de sus hijos para devolverles el aspecto de nuevas, o hacían encajes de bolillos a tal velocidad que no se les veían las manos y zurcían sus medias con un huevo de madera. ¿Recuerdas?» «Sí, claro que lo recuerdo», respondió Juan. «El escudo del pueblo debería llevar grabado, en lugar de un castillo, un olmo centenario. Lástima de aquella enfermedad que los atacó un día y que acabó con ellos. De todos los que había en el pueblo, solo quedó este. En el paisaje de pueblos pardos, que a lo lejos se confundían con los colores verdes y marrones de los campos arados, se destacaba algo que llamó poderosamente la atención a José Pedraza Salinas. Como en un espejo de plata que reflejaba las nubes y las montañas azules, que en la infancia significaban el fin del mundo, se adivinaba un lago. José preguntó a su amigo qué era aquello. «Es el lago que se formó hace años al represar el río donde nos íbamos a bañar cuando éramos niños». Entonces José recordó el trabajo de su padre en las obras de la presa de una central hidroeléctrica, cuando él ni siquiera había nacido, y la historia, 1000 veces contadas por él, de un pavo, al que un día le dio de comer una sopa de escayola y que alegró la cena de Nochebuena de un año que ya quedaba muy lejos. De nuevo pasaron frente a la casa de sus padres, la casa donde 60 y tantos años atrás él, José Pedraza Salinas, había nacido, mientras la nieve, aquel día, cubría las calles y los tejados del pueblo. La conversación entre los dos amigos fue dando paso a los silencios. El paseo por el Castro no daba para más, y ya lo habían recorrido todo calle por calle hasta el cementerio. Allí descansaban los cuerpos convertidos en polvo de sus padres, sus abuelos y el resto de la familia. La puerta de hierro estaba abierta, pero José no quiso entrar. Allí no quedaba nada de lo que tanto había querido. Era ya hora de marcharse para posiblemente, dijo, no volver. «¿Para no volver más?», preguntó Juan. «Es posible», contestó José. «¿Y tu casa y el molino?» «Los fantasmas de los que vivieron entre esas paredes siguen ocupando su espacio». «¿Los muertos?», preguntó Juan. «Sí, los muertos», respondió José. «Ellos siguen ocupando su casa y su molino. Y no seré yo quien los destierre del lugar que ellos eligieron para quedarse».